morir antes que pecar contra Jehová. Ay, no, hermanos. Ay, no, ay, no, ay, no. Es que no hay forma ni manera de que usted me diga a mí que esta vida cristiana usted la puede vivir con opciones de pecar de vez en cuando, y que si usted resbaló, que si usted cayó, pero ¿qué es lo que caíste? ¿Qué es lo que caíste? Si Judas está diciendo que Dios es poderoso para guardarte sin caída, y usted mira a los cristianos lamentándose, ay, pastor, ¿y qué pasó, hermano? Es que la tentación fue muy grande, pastor, y yo caí. ¿Pero por qué caíste? Porque tú quisiste, porque le pasaste por encima al poder de Dios, porque le pasaste por encima al Espíritu Santo, porque le pasaste por encima al ministerio de los ángeles que están puestos para ayudarnos, y porque le pasaste por encima a todo, te fuiste a pecar. ¿Por qué no se le dice eso a la iglesia? Y ese es el pecado que Dios no va a tolerarle a nadie. Porque dice la palabra, es que Dios te da poder para mantenerte sin caída. Buenas noches, queridos amigos. Para mí es un placer nuevamente poder compartir con ustedes en este canal, un canal que hemos llamado Profético. Hoy vamos a tener un tema sumamente interesante. Hoy tenemos un de Dios que hoy lo vamos a tener acá. Ya nosotros lo hemos tenido y hemos tenido varios temas con él, y hoy lo tenemos en este canal, un canal, el último, llamado Profético. Hoy te quiero agradecer a cada uno de ustedes que se ha suscrito al canal. Muchísimas gracias a cada persona que pone un granito de arena para que este canal continúe creciendo. Gran final, último llamado profético, denunciando a Babilonia y anunciando el mensaje de los 3 ángeles. Gran final, último llamado profético. Muy buenas noches, tocayo Víctor, Dios te bendiga. Estamos bien, gracias a Dios, y de buen ánimo. Qué bueno poder compartir con usted nuevamente. Para mí es un placer. Quiero decirle a cada uno de mis hermanos que nosotros estamos planificando tener una serie de temas. No lo hemos podido hacer todavía porque mi hermano Víctor ha estado en las redes sociales predicando y predicando, no para. Entonces tiene que sacar un tiempo para poder estar con nosotros. Así que pronto vamos, él y yo, a charlar de cuándo lo vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer para que usted no se pierda estos temas. Nosotros, cada vez que nosotros comenzamos cualquier tipo de actividad, nosotros lo primero que hacemos es orar al Dios del cielo. Por eso vamos a dejar a nuestro querido hermano Víctor para que él tenga la primera oración. Pastor. Oremos. Bondadoso Dios y Padre de amor y de misericordia, gracias te damos en esta hora por darnos el privilegio de hablar contigo. Gracias sobre todo por darnos el privilegio de tener este programa para el estudio de tu palabra. Te suplicamos en esta hora que nos cubras con la sangre de Jesús, y al estudiar tu palabra sintamos tu presencia en nuestro medio. Oh Señor, que el Espíritu Santo sea derramado en mí, en mi amigo Víctor y en los demás que escuchen tu palabra. Te lo rogamos todo en el nombre dulce y santo de Jesús. Amén y amén. Gracias, pastor. Antes de entregarle al pastor, quiero decirle que vayan a suscribirse al canal del pastor Víctor Rodríguez. Pastor, ¿cómo se llama el canal que usted tiene? El canal en YouTube es Bereano Soy 7. Vaya allá, Bereano Soy 7. Sí, señor. Así que vayan allá
sin más preámbulo, vamos a dejarlo, pastor, para que tenga el tema de esta noche. Sí, pastor, que el tiempo que resta es suyo. Gracias, mi querido. Hermanos, que Dios les bendiga grandemente. Estamos felices de poder compartir la palabra de Dios con ustedes. En esta hora tenemos un tema que está titulado Promesas solo para los fieles. Así que en este momento vamos a presentar, según la palabra de Dios, las promesas que Dios tiene en su palabra, pero solo para aquellos que quieren ser fieles, solo para aquellos que quieren vivir en santidad. Hemos estado presentando muchísimos mensajes, muchísimos temas en nuestro canal, tanto en YouTube como en Facebook. ¿Verdad? El mensaje de alerta, el mensaje de despertar para el pueblo de Dios, presentando, por ejemplo, que el mensaje de la verdad presente para hoy es el mensaje del cuarto ángel. Está contenido en Apocalipsis 18. Usted solo tiene que ir, estudiarlo, analizarlo, y allí usted va a ver lo que dice la palabra de Dios. Y es bueno que usted estudie eso con oración, porque hoy muchas personas están enseñando lo que ellos creen que es la verdad presente. Muchos dicen que el mensaje de la verdad presente es el mensaje de los tres ángeles, pero si ustedes notan, lamentablemente, el mensaje de los tres ángeles fue engavetado y el mensaje no cumplió con el cometido que Dios quería. Sin embargo, ahora, el plan B que Dios tenía era el mensaje del cuarto ángel. ¿Qué hace ese mensaje? Viene a presentarle al mundo que Jesús es nuestra justicia, que tenemos que vivir en santidad, que tenemos que apartarnos del pecado y que Dios no acepta que sus hijos estén cayendo en pecados una vez que Él los ha justificado. Entonces, ¿qué pasa? Este mensaje ha traído mucha contrariedad y la gente dice, pero ¿cómo yo puedo vivir sin pecar en un mundo lleno de pecado? ¿Cómo yo puedo vivir? Y la palabra de Dios presenta cómo nosotros podemos vivir sin pecar. Y no solo eso, sino que nos enseña que Dios no quiere que pequemos. Muchos eruditos, de hecho últimamente, en estos últimos 6, 7 meses, han venido haciéndole un ataque indirecto a la enseñanza del santuario, hablando muchísimas herejías. Una de ellas es que nosotros podemos tener el perdón a los pecados intencionales por encima del santuario y sin siquiera la necesidad de un sacrificio. Una cosa que eso es una herejía. La palabra de Dios presenta que todo, absolutamente todo, según Hebreos 9:22, se resuelve con sangre. O sea, la sangre de Cristo es la que resuelve todo en esta tierra. Lo que no se resuelve con la sangre de Cristo es porque está destinado a la perdición. Entonces, cuando la iglesia hoy escucha que tenemos que vivir en santidad, que tenemos que vivir sin pecado, que Dios no acepta que pequemos después de nuestra justificación, la iglesia se asombra, eso le choca y dicen, pero ¿cómo es posible si toda la iglesia ha pecado después que se bautizó? Claro, hemos pecado porque es lo que nos han enseñado, pero la palabra de Dios presenta que Dios quiere que vivamos en santidad. El punto principal y el problema más grande, ¿dónde ha estado? En la justificación. O sea, mire, si a mí no me justifican correctamente, yo no puedo comenzar el camino de la santificación de forma correcta. Les voy a decir esto. En la justificación se necesita una instrucción cabal. O sea, necesitamos que se nos digan todas las verdades que están en la palabra de Dios. Y cuando nosotros somos justificados correctamente, es más, hermanos, el que es justificado correctamente no vuelve a pecar. ¿Usted sabe por qué? Porque en la justificación, o sea, en la instrucción, como debería de dársela a una persona, se le tiene que explicar que Dios es un Dios santo y que Jesucristo nos limpia de todo pecado, que Él tiene ese poder y que una vez aceptamos la sangre de Cristo, es una sola vez, porque 1 de Pedro 3:18 dice que Jesucristo murió una sola vez y para siempre. Entonces, Hebreos 9:22 dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros creemos en Cristo, aceptamos su mensaje maravilloso de salvación y de limpieza, y nos bautizamos, estamos aceptando la muerte de Cristo, el único sacrificio que hizo Cristo. Cuando lo aceptamos y entramos a vivir la vida de Cristo,
La misma palabra de Dios dice, de modo pues, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí dice, todas son hechas nuevas. Entonces, son los textos que a la iglesia no se le están explicando últimamente. Yo estoy sorprendido, hermanos, y lo tengo que decir acá frente a las cámaras, de ver cómo tantos eruditos están empeñados en buscar 50, 80, 100 textos de la Biblia, solo con un objetivo, justificar el pecado, para decirle a la iglesia que un cristiano puede pecar. Y solamente en esa dirección, usted nota que hay eruditos hoy que están, hermanos, wow, diciendo tantas mentiras al pueblo, que Dios tenga misericordia. El punto es que cuando usted entiende que debe de ser justificado cabalmente, esa justificación significa que usted tiene que recibir toda la instrucción. Por ejemplo, antes de usted bautizarse, a usted y a mí debieron enseñarnos que después de la justificación no hay más sacrificio por nuestros pecados. De manera que cuando somos justificados, oiga, que se nos enseña la verdad, como dice Hebreos 10:26, porque si pecaremos deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, dice, ya no queda más sacrificio por nuestros pecados. O sea, eso hay que enseñárselo a la iglesia, es antes de que se bautice. Si nos hubieran enseñado eso, hoy hubiésemos estado caminando en santidad. ¿Y saben por qué? Porque es totalmente posible. Ahora, el punto aquí principal es, ven acá, pastor, ¿qué seguridad yo tengo de que puedo vivir sin pecar en esta tierra? Si yo quiero ser fiel a Dios, oiga, la pregunta que me han hecho personas, pastor, si yo quiero vivir en santidad, ¿qué garantías hay? ¿Qué garantías tiene la palabra de Dios? Y precisamente el tema de hoy está titulado así, promesas solo para los que quieren ser fieles. Yo quiero comenzar en esta hora presentando la primera promesa. Yo digo, wow, yo me emociono, hermanos. Es que miren, estos temas me emocionan de verdad, porque le estamos presentando al pueblo prácticamente por primera vez en la voz de un pastor adventista. Le estamos presentando al pueblo, ¿saben qué cosa? Que el pueblo tiene, miren, yo he hablado con personas y a mí mismo me pasó lo mismo. Yo vivía en un círculo vicioso. Yo pecaba y oraba. Yo pecaba y oraba. Pecaba y me arrepentía. Pecaba y me arrepentía. Pecaba y me arrepentía. Y eso me llevó a deprimirme espiritualmente 3 veces. A un punto, hermano Víctor, que yo ya no quería orar. Yo no quería leer la Biblia. Yo no quería ir a la iglesia. Yo no quería, hermanos, yo no quería nada que tuviera que ver con Dios. Porque yo decía, Víctor, o sea, en ese mensaje que se me había enseñado, es que tú solo necesitas pedir perdón y el Señor te perdona. Entonces, cada vez que yo pecaba, ¿qué hacía yo? Bueno, tengo perdón en la sangre de Cristo. Y eso se volvió un círculo vicioso a un nivel que en 3 ocasiones me deprimí espiritualmente. Y otra persona y otra me han dicho que con este mensaje de la santidad, de que Dios quiere que vivamos en santidad, es que le ven como una luz, es que le ven una salida a la vida espiritual. Porque ahora como que ti dicen, no, pero ahora es que yo le veo sentido. Ahora es que yo veo que puedo avanzar hacia el cielo. ¿Qué dice la Biblia? Que sin santidad nadie verá al Señor. Pero se le está enseñando al pueblo a 2 manos que usted va a estar pecando hasta que Cristo venga. Y que si usted cae en cualquier pecado, Jesús lo perdona. La pregunta es, si yo caigo en un pecado, ¿Jesús me perdona después de bautizado? Sí, dicen los eruditos. Y la pregunta es, ¿y si mañana yo caigo en otro pecado, será que Jesús me perdona? Bueno, tiene que ser que sí. ¿Y si caigo mañana en otro? Bueno, sí. ¿Y si caigo mañana en otro? Sí. Entonces, la pregunta es, ¿hasta cuándo vamos a estar pecando? ¿Hasta cuándo? O sea, no le quieren enseñar al pueblo que hay que romper con el pecado hoy. Y lo peor de todo es que en el ataque hacia mí no se dan cuenta esos eruditos que están peleando en contra de Dios. Porque dicen, es que usted no puede jactarse de que no peca. Es que el pastor Víctor Rodríguez nunca se ha jactado de que no peca. Pero vivo la vida de santidad que Dios me ha llamado a vivir. Y yo digo, hermanos, miren, gloria a Dios. Por ejemplo, ¿usted vio al apóstol Pablo jactándose de que no pecaba? No, pero no pecaba. ¿Usted vio al apóstol Juan jactándose de que no pecaba? No. Usted nunca lo vio jactándose de que no pecaba, pero no pecaba. Usted vio a Juan el Bautista diciendo, hermanos, yo no peco, yo soy un hombre que vivo en santidad. No, usted nunca vio a Juan el Bautista diciendo eso, pero tenía el Espíritu Santo y no pecaba. Oh, ¿usted sabe qué significa eso, hermano?
que usted tiene que ponerse a estudiar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ahora mismo Satanás está engañando al pueblo a un nivel que quiere que pase lo mismo que cuando Cristo vino la primera vez. Escucha, Satanás trabajó. Sí, sí, Víctor. escucha esto. Para que Sí. las personas puedan entender algo, lo que Víctor está diciendo, necesito que entiendan esto. ¿Jesús perdona nuestro pecado? Sí. Pero hay algo que se llama la sangre de Cristo que puede borrar nuestro pecado. Y Jesús lo quiere, lo borra inmediatamente. Y Amén. el que tiene Amén. la simiente de Cristo dice que no peca. Y lo otro, usted puede cometer un pecado y va a ser perdonado. En el cielo va a aparecer perdonado, pero no borrado. Entonces, nosotros tenemos que si cometemos un error, tratar de no pecar más. ¿Por qué? Porque ese pecado se mantiene en el cielo y no está borrado. Está perdonado, pero está al lado que usted pecó. Entonces, cuando la sangre de Cristo, lo voy a acompañar un poco más a Víctor, porque escuché el tema de Víctor, he escuchado los temas de Víctor y entendí bien claro esto. Nosotros tenemos que vivir una vida como Dios nos la pide. Dice la Biblia que nosotros tenemos que vivir conforme al Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios no pecó. Así es. Muy bien. Entonces, hermanos, yo quiero que miremos ahora la primera promesa que contiene la palabra de Dios. Y a mí me gustaría que el pueblo de Dios que escuche este mensaje, trate de espaciar su mente, de detener su mente y razonar un minuto en este texto de la Biblia. Miren, he escuchado a muchos colegas decir, es que nosotros vamos a pecar hasta que Cristo venga porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Es cierto que tenemos una naturaleza pecaminosa, pero ¿saben una cosa? Aquí viene la noticia y la promesa. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Segunda de Pedro 1:4 dice, por las cuales nos son dadas preciosas y grandísimas promesas. Dese cuenta, grandísimas promesas, para que por ellas fueseis hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia. ¿Cuál es la primera promesa que estamos analizando en este momento? Dice la palabra de Dios que cuando usted se bautiza, si usted es justificado correctamente y a usted lo instruyen cabalmente, la palabra de Dios dice que cuando usted se bautiza, usted tiene el derecho a la promesa del Espíritu Santo. Entonces, cuando usted tiene el Espíritu Santo, la palabra de Dios presenta que usted es hecho participante de la naturaleza divina. Yo digo, wow, señores, gloria a Dios. ¿Qué es la naturaleza divina? Es exactamente la esencia de Dios. ¿Qué es la naturaleza divina? Es el poder sin límite de Dios. Entonces, nosotros somos hechos participantes de la naturaleza divina. Hermanos, la primera noticia para la primera promesa es, Cristo te hace partícipe de la naturaleza divina. O sea, Cristo te hace partícipe del poder sin límite de Dios. Y la pregunta mía es, ¿qué puedes tú lograr con la naturaleza divina? Todo. Y yo digo, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque a través de la naturaleza divina, que es el poder de Dios obrando en nuestras vidas, nosotros podemos subyugar a la naturaleza humana. Y usted me dice, pastor, ¿la naturaleza humana estará hasta que venga Cristo? Sí, porque ella no va a desaparecer hasta que venga Cristo. Pero en lo que Cristo llega, con la naturaleza divina, con el poder de Dios, podemos vivir sin pecar en esta tierra, siempre y cuando queramos. La promesa está dada. Dios nos hace partícipes de su naturaleza divina. Todo va a depender de si yo quiero vivir sin pecar o si yo quiero vivir cayendo de vez en cuando. Ahora, una cosa es cierta, y a mí me gustaría que usted analice la pregunta, porque ya la he hecho en el aire y algunas personas me han respondido, pero nada que ver con la pregunta. La pregunta es la siguiente, para que usted tenga como una confirmación más. ¿Usted conoce un solo caso en el Nuevo Testamento de alguien que recibió al Espíritu Santo y después de recibir el Espíritu Santo vivió cayendo en pecados? O sea, eso es para que usted lo vaya meditando al paso, que usted lo vaya analizando. El otro día hice la pregunta y uno de los dirigentes de la iglesia me dijo en público, pastor, yo conozco varios casos de personas que recibieron al Espíritu Santo y vivieron cayendo en pecado. Yo me sorprendí porque no hay un solo caso. Uno solo no hay. O sea, el Espíritu Santo, mire hermano, analícelo, estúdielo en la Biblia. Cuando el Espíritu Santo se derrama en una persona, esa persona no anda cayendo en pecados.
Yo me sorprendí porque la persona me dijo que habían 2 casos. Y yo le dije, ¿cuáles son esos 2 casos de personas en el Nuevo Testamento? Oye esto, Víctor, que recibieron al Espíritu Santo y vivían cayendo en pecados. Y oigan los casos que me puso. Bueno, ahí está el caso de Marcos. Digo yo, ¿qué pasó con Marcos? No, porque en un momento él se acobardó y no quiso ir a predicar el evangelio, y luego él se arrepintió y luego fue. Yo me pongo a pensar, hermanos, ¿es esa la pregunta que yo hice acaso? Eso nada que ver. Yo pregunté, ¿qué persona que recibió al Espíritu Santo vivía cayendo en pecados? Usted sabe a dónde yo quiero como llevar a las personas a razonar. A que hoy se nos ha enseñado que con el Espíritu Santo vamos a estar cayendo en pecados hasta que venga Cristo. Ese estilo de vida de caer y levantarse, en el Nuevo Testamento, yo quiero que usted me busque un solo caso. No aparece. Entonces, el dirigente me dice, pastor, el caso de Marcos, que en un momento se acobardó. Señores, que alguien se acobarde en un momento por alguna razón, vamos a suponer, eso es un error que cometió en una sola ocasión. No estamos hablando de que Marcos estuvo cayendo en pecados después que recibió al Espíritu Santo. Es mi pregunta. Luego me pone el caso del apóstol Pedro. No, porque Pedro, después que recibió al Espíritu Santo, en una ocasión estuvo usando hipocresía, y la hipocresía es pecado, y Pablo tuvo que reprenderlo. Y yo me pregunto, señores, ¿será esa la pregunta que yo hice? ¿Yo acaso pregunté que si después de recibir el Espíritu Santo nadie podía cometer un error? Yo no dije eso. Además, hermanos, antes de mirar el caso de Pedro, sería bueno que nosotros vayamos a estudiar si fue que Pedro se propuso de maldad ser un hipócrita, o si que simplemente fue un asunto, uno de los errores de Pedro, porque no fue nada bueno, fue un error, y Pablo lo tuvo que corregir. De hecho, lo corrigió en público. Y eso incluso es una expresión, es una enseñanza de que hoy yo he refutado a teólogos adventistas en público. ¿Y sabe cómo me dicen? Tú eres un rebelde, tú eres un disidente, tú eres un pastor que no tiene respeto por el ministerio pastoral. Y yo le digo, ¿pero por qué? Sí, porque tú te pones en público a refutarle a esos grandes teólogos. Pero Pablo corrigió a Pedro y lo hizo en público. Y no pasó nada, la iglesia no se perdió por eso, el mensaje no se cayó por eso. Ahora, ¿cuál es el punto? Pedro cometió un error de hipocresía, pero la pregunta, hermanos, mía es, ¿acaso después que Pedro recibió al Espíritu Santo, acaso vivió Pedro cayendo en pecados? No. Y si usted cree que sí, consígame los textos. Dígame, mire, pastor, aquí Pedro fornicó, aquí Pedro adulteró, aquí Pedro engañó a alguien, aquí Pedro estaba hablando mentira, aquí Pedro violó el sábado. O sea, consígame con la palabra de Dios quién, después que recibió el Espíritu Santo, vivía cayendo en pecados. Si usted no consigue a nadie, eso le va a llevar a usted a un razonamiento profundo. Ahora entiendo, es que cuando usted tiene al Espíritu Santo, usted no cae en pecados. Entonces, ¿cuál es la base para mí? Para yo darme cuenta que nosotros no hemos sido justificados. La iglesia adventista en general no ha sido justificada correctamente, porque después de bautizado hemos vuelto a pecar. Hermanos, cuando una persona es justificada correctamente, se le da la instrucción correcta, y esa instrucción no solamente consiste en decirle, no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello. No. La instrucción completa incluye decirle, cuando te bautices, Dios no quiere que peques, y para eso hay promesas en la palabra de Dios. Eso es la instrucción completa. ¿Cuál es la primera promesa? Decirle a la persona antes de que se bautice que Dios nos hará partícipe de la naturaleza divina. Y usted le va instruyendo a la persona y le va diciendo, eso significa que cuando tú te bautices, vas a recibir el Espíritu Santo, y ese será el poder que te ayudará a vivir sin pecar. No por ti mismo. Tú no puedes lograr por ti mismo vivir sin pecar. Eso es no imposible, más que imposible. La palabra de Dios dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo, y él huirá de vosotros. ¿Y saben cómo se resiste a Satanás? Es venciendo el pecado. Primera de Juan 3:8 dice, todo el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Entonces, usted quiere resistir al diablo y que el diablo huya de usted, primero tiene que someterse a Dios. El poder está en Dios, no está en ti, no está en mí, solo está en Dios de forma exclusiva. Y yo me pregunto, hermanos, de hecho, voy a pasar a la próxima promesa. Miren, esta promesa
Estas palabras que están acá, en la palabra de Dios, yo me pregunto, ¿qué será lo que significa? Mire, Filipenses capítulo 4 y el versículo 13, ese texto es un texto que nosotros nos lo sabemos de memoria. La mayoría de religiosos de todas las religiones lo saben de memoria. Personas lo tienen en su carro, su casa, su habitación, su oficina. Y el texto dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La palabra de Dios está diciendo allí que es una promesa puesta para nosotros, que usted todo lo puede siempre y cuando sea en Cristo, porque Cristo le da la fortaleza. La pregunta mía es, hermanos, ¿será que ese texto se refiere a todo o es a la mayoría de cosas? Bueno, el texto está diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, hay una promesa allí en ese texto. ¿Qué dice la promesa? Que usted todo lo puede en Cristo. ¿Cómo se enseña hoy el mensaje de la santidad? Oiga, ¿cómo se enseña? Eso es una ironía, hermanos. Es una burla al pueblo de Dios. Y la mayoría de la iglesia no se da cuenta. Oiga cómo se enseña. Hermanos, Dios nos llama a que seamos santos. Dios quiere que vivamos en santidad. Dios no quiere que pequemos. Y nosotros podemos esto y aquello, pero no podemos vivir sin pecar. La pregunta que hoy debería hacerse todo cristiano que va al cielo es, ven acá, si la palabra de Dios promete que yo todo lo puedo en Cristo, ¿será que puedo entrar allí también vivir sin pecar? ¿Será que yo puedo vivir sin pecar en Cristo? Pues claro, como dice mi amigo Víctor, 1 Juan 3:6 dice, todo el que permanece en él no peca. Y yo digo, wow, gloria a Dios. Todo el que permanece en Cristo no peca. Y el versículo 9 dice, y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Se da cuenta? El problema está en la justificación. Si somos justificados en el mensaje del hombre, en la fe del hombre, entonces nuestra justificación va a estar mal. Nuestra santificación va a estar mal y nuestra glorificación será imposible. ¿Qué dice la palabra de Dios? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Como si fuera poco. Mire lo que dice Mateo capítulo 28 y el versículo 20. Me imagino que usted se lo sabe de memoria. Mateo 28:20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Note, aquí hay qué cosa. Instrucción cabal, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y mire la última parte, que es otra promesa de Dios para ti. Si tú quieres ser fiel, oye la promesa de Dios para ti. Y he aquí, dice que Jesús, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y la pregunta mía es, hermanos, ¿será cierto que estaremos pecando hasta el fin del mundo, hasta que venga Cristo? No. Cristo dice que Él promete estar con Víctor, conmigo y con cada fiel creyente que aspira a ir al cielo. Y dice, yo estoy con vosotros todos los días. Me encanta esta promesa porque esta promesa no deja un día vacío. Y yo digo, alabado sea Dios. Oiga, la promesa de Cristo no deja un día vacío. ¿Qué dice la promesa? Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y óigame, yo me pregunto, ven acá, si Cristo está conmigo todos los días, y como decía mi amigo Víctor, 1 Juan 2:6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, y él promete estar conmigo todos los días del mundo. La pregunta es, ¿dónde existe o está el apartado, el espacio para pecar? ¿Dónde está? No existe. No existe. Nos lo han enseñado porque quien me lo enseñó a mí, a él se lo enseñaron. ¿Y quién se lo enseñó a ese? El otro de arriba. Y una cadena hasta llegar al primero. Y hoy toda persona que se bautiza en nuestro pueblo entiende que sí, que va a pecar después que se bautiza y que el Señor lo perdona todas las veces que él se arrepienta. Hermanos, cuando es un mensaje equivocado, es un mensaje errado. La Biblia siempre apunta hacia la santidad. La Biblia siempre apunta a que usted viva en total santidad con Dios. Mire, por ejemplo, si usted lee conmigo 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16. Oiga lo que dice 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y yo me pregunto, hermanos, si la palabra de Dios me pide, me ordena que yo viva en santidad en toda la manera de vivir, ¿dónde es que queda el espacio para pecar? Y mire el versículo 16.
porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Entonces, no hay forma ni manera de usted pretender ver la cara de un Dios que es santo cayendo en pecados hasta que Cristo venga. Eso es imposible, hermano. Por eso Hebreos nunca pasa de moda. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie, ninguno verá al Señor. Entonces, en esta hora, ¿qué estamos mirando? Las promesas solo para aquellos que quieren ser fieles. Promesas para aquellos que quieren ser fieles. Yo quiero ahora, hermanos, que leamos Segunda de Pedro. Estamos leyendo ahora primera, ahora vamos a Segunda de Pedro, capítulo 2. Y vamos a leer el versículo 9. Si usted, bueno, podemos leer desde el 6. Dice, Segunda de Pedro 2, 6, dice, y si condenó por destrucción las ciudades de Sodoma y de Gomorra, tornándolas en ceniza y poniéndolas, por ejemplo, a los que habían de vivir sin temor y reverencia de Dios. Note que allí dice que Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra. Y dice que Dios destruyó a los antediluvianos. Y dice que Dios tiene condenado para la perdición eterna a Satanás y a todos sus ángeles. No es 70 veces 7, como dice la gente. Y dice acá, y libró al justo Lot, acosado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo, con ver y oír, morando entre ellos, afligía cada día su alma justa con los hechos de aquellos injustos. Oiga lo que dice el versículo 9, Segunda de Pedro 2:9, una promesa más, solo para el que quiere ser fiel. Para el que quiere vivir en santidad, dice, sabe el Señor librar de tentación a los píos, a los justos, y reservar a los injustos para ser atormentados en el día del juicio. Oye lo que dice la palabra de Dios, que Dios te sabe librar de tentación. Hermano, Dios sabe librarte de tentación. Nosotros creemos que Dios no sabe librarnos de tentación. Y usted puede decir, pero pastor, ¿cómo a usted se le ocurre decir que Dios no sabe librarnos de tentación? Sí, porque si usted me dice que va a estar pecando hasta que Cristo venga por una naturaleza pecaminosa, entonces eso me está diciendo a mí que Dios no sabe librarme de tentación. Pero la palabra de Dios dice que Dios sí sabe, pero nosotros enseñamos que Dios no sabe, pero la palabra dice que Dios sí sabe. Entonces, la pregunta a mí es la siguiente, ¿sabe Dios librarte de tentación, sí o no? Sí, Dios sabe, Dios puede librarte de toda tentación, siempre y cuando tú quieras, siempre y cuando tú le des la autoridad a Dios para que trabaje en tu vida. Jehová tendrá todo el poder, toda la autoridad para trabajar en ti y para librarte de cada tentación. Note que la palabra de Dios dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Y qué dice la Biblia? Que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces, Cristo fue tentado en todo, pero sin pecado. De hecho, Filipenses 4:13, con la vida de Cristo, nos viene a ayudar a nosotros a entender algo que hoy se presenta de forma torcida. ¿Qué dicen la mayoría, por ejemplo, de predicadores de todas las religiones? ¿Qué dicen? Que sí, que Jesús es nuestro ejemplo. ¿Verdad que sí, hermano Víctor? Dicen que sí, que Jesús es nuestro ejemplo, que tenemos que copiar de él, que esto, que aquello, que por aquí, que tenemos que seguirlo. Ok. De hecho, Apocalipsis dice que los 144,000 siguen al Cordero por donde quiera que va. O sea, donde el Cordero va, van ellos. Y miramos a Cristo como nuestro ejemplo. ¿Dónde se rompe la taza? ¿Dónde es que viene el divorcio? Cuando tú le preguntas a esos predicadores, ven acá, ¿Cristo es mi ejemplo? Sí. ¿Él ha prometido estar conmigo todos los días? Sí. ¿Yo todo lo puedo en Cristo? Sí. Entonces, si Cristo es mi ejemplo y Cristo vivía, como dice Víctor, sin pecar, ¿será que yo puedo vivir sin pecar? Dicen no. Ahí te dicen que no. Que en esa parte es la única que nosotros no podemos imitar a Cristo, porque Él sí lo logró. Y ahí viene la pregunta que desata, desencadena peores discusiones. Ven acá. ¿Por qué Cristo pudo vivir sin pecar? Porque Él era hijo de Dios. Ajá. ¿Y tú y yo qué somos? Miren, hermanos, miren. Al que le diga a usted que Cristo pudo vivir en esta tierra sin pecar, óigame bien. Y entonces dice, ¿y por qué vivió sin pecar? Porque Él era hijo de Dios. Él era hijo de Dios. Sí, pues yo puedo vivir sin pecar también. ¿Y por qué? Porque yo también soy hijo de Dios, igual que Jesús. Primero lo dice la Biblia. Dice primero de Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Y yo digo, gloria a Dios, Víctor, gloria a Dios. Dice, para que seamos llamados hijos de Dios.
En Mateo capítulo 3 dice que el Padre dice, este es mi Hijo amado en quien yo me complazco. Y ahora primero de Juan 3 dice que miren el amor que Dios nos ha dado. Así como le llamó a Jesús su Hijo, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Y yo digo, wow, alabado sea el nombre de Dios. ¿Por qué Jesús vivió sin pecar? Oh, porque era hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios también. Yo digo, wow, gloria a Dios, porque este mensaje es tan maravilloso. Y cuando tú quieres forzar la situación y llevarlo al punto central, se ve acá, pero si Jesús vivió sin pecar, ¿yo puedo vivir sin pecar, sí o no? Bueno, no. ¿Pero por qué no? Ah, porque Él era hijo de Dios. Pero es que yo soy hijo de Dios. Sí, pero es que Jesús era divino. Oh, detente allí, detente. Porque aquí hay una promesa muy hermosa, muy maravillosa, y está diciendo que yo soy incluso hijo de Dios y que soy partícipe de la naturaleza divina. ¿Y cómo es que tú me dices que Jesús vivió sin pecar porque era divino? Ajá, pues mire, si Jesús pudo vivir sin pecar porque Él era divino, y Jesús dice, ejemplos yo he dado para que como yo hice, vosotros hagáis, y si es verdad que yo no puedo copiar de Cristo en eso, porque Él era divino, nos va a llevar el diablo a todos. Todos los cristianos estamos perdidos para siempre. Si eso fuera verdad. Pero hermanos, Cristo vivió una vida en santidad y sin pecar, no porque era divino, sino porque fue instruido por su madre María cabalmente. Cristo se bautizó y no necesitaba bautismo y recibe el Espíritu Santo, y a través del Espíritu Santo se le daba poder para vivir cada día en santidad. Adelante, Víctor. Oiga esto, pastor. Esto que usted Sí. está hablando es muy interesante, que muchas personas no lo saben. Jesús no pecó porque Él tomó una decisión de no pecar. Nosotros podemos ser lo mejor instruidos, pero es una decisión de yo no pecar. Jesús Amén. quería agradar a su Padre, y como Él sabía que si Él pecaba, desagradaba al Padre y que la humanidad estaba en peligro, Él decidió no pecar. El pecado es una decisión que yo tomo si voy a pecar o que quiero pecar. Así es. Hago esta aclaración para que entendamos, no era porque Jesús era divino, ni nada por eso. Correcto. Jesús era 100% humano como usted y yo. No estamos Exacto. y no estamos usando los libros de Ellen de White para que no digan, no, estamos usando la Biblia. Así es. En el capítulo 8 de Romanos, pastor, me gustaría que usted mismo lo lea. En el Sí. capítulo 8 de Romanos, versículo 3, para que ustedes entiendan qué dice ese versículo. Dice la palabra de Dios. Dice, porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Gloria a Dios. Tenemos que hablar más que lo que el pastor está diciendo. 100% era divino, pero Él nunca utilizó su poder para no pecar. No, señor. Es importante esto que el pastor está diciendo, que esto no nos lo enseñan, esto nosotros hemos tenido que estudiarlo. Por eso yo estoy de acuerdo con lo que el pastor dice. Estoy de acuerdo porque él lo está diciendo conforme a las escrituras, cosas que no nos enseñan a nosotros. El pecado es una decisión. Número uno, somos hijos de Dios, pero eso Claro. no hace a nosotros que nosotros no pequemos. Jesús, si hubiese querido, peca, pero Él tomó una decisión de no pecar para agradar al Padre. Cuando usted quiere agradar a una persona y no le quiere hacer daño, usted no le hace daño porque usted toma una decisión. Gracias, pastor. Y gracias a ti. Ahora, yo quiero que vayamos, hermanos, a mirar otra promesa. Óigame, otra promesa en la palabra de Dios. Promesas para los que quieren ser fieles. Oiga, para aquellos cristianos que quieren vivir en un jueguito. Yo caigo y me levanto. Yo caigo y me levanto. Yo peco y me arrepiento. Yo me arrepiento y peco. Yo oro y peco. Yo peco y oro. Para ellos no hay promesa. Eso no existe en la palabra de Dios. ¿Usted cree que sí? Fue porque le enseñaron que sí, pero más no dice la palabra de Dios. Otra promesa, hermanos, miren, esta promesa, yo quiero que usted la analice, usted pueda, ¿verdad?, razonarla un minuto en su vida. Y es Judas capítulo 1 y el versículo 24. Oiga lo que dice Judas 1:24. Dice, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos delante de su gloria irreprensibles con grande alegría.
Hermanos, la palabra de Dios dice que Dios es poderoso para guardarte sin caída. Solamente entonces, hermanos, piense, pregúntese, pero si Dios tiene todo el poder para guardarme sin caída y sin mancha, ¿qué es lo que le queda al cristiano? Antes de bautizarse, a la persona entender que Dios tiene ese poder para que al momento de bautizarse le diga a su mente: usted no puede pecar más. Dios me da el poder para que yo no peque. La palabra de Dios es la que contiene la promesa, pero es para aquel que quiere ser fiel a Dios. Yo me pregunto, hermanos, cuando yo hablo de que hay promesas en la palabra de Dios para el que quiere ser fiel, yo me pregunto, ¿será que la Biblia tiene testimonios de la mayoría de los hombres grandes de él que se mantuvieron, hermanos, en santidad total sin pecar? Hermanos, vamos a mirar, por ejemplo, a José, que es uno de los ejemplos más famosos a nivel mundial. Miren, hermanos, usted ve la enseñanza que nos están dando nosotros y que siempre nos han dado, que un cristiano puede pecar. La pregunta es, hermanos, si un cristiano, mi querido colega Víctor, puede pecar, yo me quiero preguntar, entonces, ¿por qué José, en vez de optar por pecar y acostarse con ese mujerón, que imagínense, la esposa del jefe, por qué José, de bruto, de idiota espiritual, no dijo: total, aquí nadie lo va a saber, voy a tener privilegios que ningún otro tendrá, voy a resolverle a la esposa del jefe, y después de eso, una oracioncita y Dios me perdona? ¿Por qué José no aprovechó la supuesta enseñanza de que Dios perdona 70 veces 7? Es una mentira, hermanos, de Satanás. Si fuera cierto que Dios perdona 70 veces 7, ¿por qué José no aprovechó eso? El texto más dulce de la Biblia, ¿usted sabe cuál es? Primera de Juan 2:1. No, porque Dios no quiere que pequemos, pero si pecamos tenemos un abogado. Eso es mentira, hermanos. Así no es que dice el texto. El texto dice: y si alguno hubiere pecado. Yo no he escuchado un solo teólogo adventista explicándolo a la iglesia qué significa si alguno hubiere pecado. Oye, hermanos, miren, escuchen esto. Yo no he escuchado a un solo teólogo adventista explicándolo a la iglesia qué significa la frasecita: y si alguno hubiere pecado. No. Solamente dicen: no, porque primero de Juan 2:1 dice que si tú pecas tiene un abogado. Eso es mentira, hermanos. Pero el punto es que si el texto fuera verdad en lo que enseñan, caramba, ¿por qué José no aprovechó esa oportunidad? Y dijo: bueno, Dios no quiere que peque, pero su palabra dice que si alguno peca tiene un abogado, que es Cristo. Déjame resolver, porque mire, si había alguien que debía pecar, era José. El pobre fue vendido injustamente. Un muchachito hijo de papi y mami, que no sabía lo que era sufrimiento y ahora fue vendido como esclavo. Si había alguien que debía pecar, era José. Dígame lo que usted quiera, a mí no se preocupe, que yo recibo lo que usted diga. Pero si había alguien que debía pecar, era José, para ayudarse a su vida. Y saben una cosa, hermanos, la palabra de Dios presenta que José dijo: ¿cómo yo le haré un daño tan grande a mi Dios? Y la esposa del jefe: ¿pero que nadie te está viendo? ¿Y sabe lo que decía José? Jehová me ve y yo me veo. La mayoría de gente no sabe que dentro de la promesa que Dios le da para que sea fiel, no es solamente que Dios me está mirando, es que también yo me veo. Si yo voy a robar, y bueno, pero no hay cámara por aquí. No hay cámara, pero yo me estoy viendo, yo sé lo que yo estoy haciendo. Y miren, hermanos, no quiero extender mucho el tema, porque miren, hay tantas cosas en la palabra de Dios, pero miren, yo siempre he dicho, y creo que lo dije, Víctor, en el otro tema que tuvimos, que hay 3 jóvenes de la Biblia, bueno, 4 con Daniel, pero especialmente 3, los que, oigan, hermanos, le amenazaron con echarlo en un horno de fuego para quemarlos si tan solo violaban un mandamiento de la ley de Dios una vez en su vida. Sadrach, Mesach y Abednego. Y dice la palabra que el rey les dijo: todos tienen que arrodillarse. Y dice que solo ellos 3 se quedaron de pie. Miren, hermanos, si es verdad que Dios perdona hasta 70 veces 7, y si es verdad que cuantas veces yo peque tengo un abogado en el cielo que me perdona, ¿por qué Sadrach, Mesach y Abednego, la Biblia los presenta, que prefirieron morir antes que pecar contra Jehová? Ay, no, hermanos. Ay, no. Es que no hay forma ni manera de que usted me diga a mí que esta vida cristiana usted la puede vivir con opciones de pecar de vez en cuando, y que si usted resbaló, que si usted cayó, pero ¿qué es lo que caíste? Si Judas está diciendo que Dios es poderoso para guardarte sin caída,
Y usted mira a los cristianos lamentándose, ay, pastor, y ¿qué pasó, hermano? Es que la tentación fue muy grande, pastor, y yo caí. ¿Pero por qué caíste? Porque tú quisiste, porque le pasaste por encima al poder de Dios, porque le pasaste por encima al Espíritu Santo, porque le pasaste por encima al ministerio de los ángeles que están puestos para ayudarnos, y porque le pasaste por encima a todo, te fuiste a pecar. ¿Por qué no se le dice eso a la iglesia? Y ese es el pecado que Dios no va a tolerarle a nadie. Porque dice la palabra, es que Dios te da poder para mantenerte sin caída. Y usted escucha a la iglesia, pastor, es que caí, es que tú caíste primero, porque antes de bautizarte te dijeron que tú podías caer. Entonces, si a ti te dicen que tú podías caer, miren, un ejemplo que puse el otro día y le gustó mucho a un gran teólogo amigo mío. Si usted va a trabajar en una compañía, porque usan siempre a 1 de Juan 2:1, que dice, hijitos míos, estas cosas escribo para que no peque. Y si alguno peca, tiene un abogado. Entonces, ellos entienden que ahí está diciendo que Dios da la oportunidad para usted pecar y que Dios se lo perdona. Es una blasfemia, hermano. Pero si fuera así, imagínese que usted y yo vamos a una compañía a trabajar. Víctor y yo vamos a trabajar en una compañía el lunes. Y viene el jefe y dice, aquí están las condiciones de la compañía. Ok, ¿cuáles son las condiciones? Bueno, el jefe dice, mira, la primera condición es que nadie puede llegar tarde aquí. Pero si alguno llega tarde, hable con el jefe, que el jefe lo disculpa. Uno dice, ven acá. Pero esa ley no tiene, esa regla no tiene sentido. Porque si él dice que nadie puede llegar tarde, pero que si alguien llega tarde, usted va donde el jefe y que el jefe lo disculpa, la pregunta sería, ¿quién se motivará a llegar temprano a la compañía? No, porque, oye, si a Víctor y a mí, bueno, yo no sé, Víctor, lo que Víctor vaya a decidir, pero si a mí me dicen en la compañía, mire, pastor, aquí nadie puede llegar tarde. Si alguien llega tarde, lo van a expulsar de la compañía, pero si alguien llega tarde, que hable con el jefe, que el jefe lo va a disculpar. Yo digo, no tiene sentido esa ley, esa regla, pero ya que me dicen que si alguien, que no puedo llegar tarde, pero que si llego tarde, solo tengo que ir a hablar con el jefe. ¿Qué yo voy a hacer, hermanos? De vez en cuando o frecuentemente llegar tarde. Y cuando llegue tarde, habrá una ley que dice que me pueden expulsar, pero ya usted me dijo a mí que yo puedo hablar con el jefe y que el jefe me disculpa. No tiene sentido llegar temprano, yo voy a llegar tarde. Eso yo solo digo, ¿usted sabe para qué? Para que usted se dé cuenta que el mensaje de santidad y pecado, peco y me arrepiento y peco y me arrepiento y peco, ese mensaje viene del enemigo. Eso no tiene nada que ver con Jesús. Eso no tiene que ver nada con el reino de los cielos. De hecho, vuelvo y repito, la palabra de Dios dice que Dios es poderoso para guardarnos sin caída. Señores, pero si Dios es poderoso para guardarnos sin caída, ¿por qué tenemos que empeñarnos en entender que podemos pecar cuando la Biblia está diciendo que Dios nos promete un poder sin límites para mantenernos sin caída? Última promesa para este estudio, y yo la dejé de último, hermanos, porque es la promesa que más me gusta de todas. Víctor. Esa es la promesa. Sí, señor. Sí. Antes de tú hacer esa promesa que cae en la Biblia, te quiero hacer una Sí. pregunta. Te quiero hacer una pregunta. Adelante. Sí, sí. ¿Por qué quiero hacerte esta pregunta? No te voy a tirar una pregunta con gancho, como siempre lo hago. Pero te la quiero hacer a ti y se la quiero hacer al público. Ok. ¿Cuánto pecado bastó para sacar a Adán del jardín del Edén? Uno solo. Siguiente pregunta. Esa. Uno solo. Un solo. Sí, uno solo. Entonces, tenemos que mirar que por un pecado que nosotros cometamos, nos vamos a perder. Así es. Correcto. Adán tuvo el privilegio de que el Cordero fue inmolado desde la fundación del mundo para salvar no solamente a Adán, sino a la raza humana, a la raza caída. Así es. Pero el trabajo, como escuché lo que tú dijiste los otros días y me acordé de esto, para que la gente pueda entender. Adán, cuando cometió un error, Dios lo expulsó, pero jamás aparece en la Biblia que Adán pecó, como tú dijiste. Jamás, jamás, jamás. Así es. No aparece que Abel pecó. Estamos hablando de... No aparece. Después de la justificación, después de ser justificado, la Biblia no registra que Abel estaba cayendo en pecados. No lo registra. Correcto. Es perfectamente lo que nosotros queremos entender. Nosotros somos la última generación.
Y la última Así es, dice la Biblia que la última generación tiene que vivir conforme al Cordero. Que tú diste el texto bíblico en Apocalipsis. Tenemos que vivir correcto. una vida de santidad. ¿Sabe para qué? Para que Cristo pueda venir a buscar a su pueblo. Y Amén. el trabajo del diablo, es, yo dije en un tema, que él lo que está haciendo es alargar un poco su vida por los temas que está dando y poniendo dentro de la iglesia para que las personas no nos arrepintamos dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque con uno que no peque, el Señor va a venir y le va a demostrar a la raza humana que se puede vivir sin pecado en el nombre de Jesús. Y lo ponemos todo en él, que podemos vivir aún en una generación, en el universo lo está demostrando, que la raza humana puede vivir sin pecado en Cristo Jesús a través del Espíritu Santo para que no tenga justificación, porque el pecado no tiene justificación. Así es. Y mira, eso que estás diciendo, lo vamos a ver a continuación en esta última promesa. Y antes de la promesa, yo quiero leer algunas citas de Elena de White muy interesantes. La Review Herald, por ejemplo, 23 de mayo de 1899 dice: mientras Dios puede ser justo y al mismo tiempo justificar al pecador por los méritos de Cristo, escucha esto, Víctor, ningún hombre puede cubrir su alma con el manto de la justicia de Cristo mientras practique pecados conocidos o descuide deberes conocidos. Wow, yo voy a repetir la cita, pues esa cita está explosiva. Oigan eso, hermanos. Muchas personas buscan citas de Elena de White. ¿Usted sabe para qué? Para justificar el pecado. Y no saben o no quieren saber que Elena de White escribe para todo público. Por ejemplo, Elena de White escribe para los pastores. En otra ocasión escribe para administradores. En otra ocasión escribe para la iglesia. En otra ocasión escribe para un pecador que ya se arrepintió y que le dieron una mala justificación, y escribe para ese pecador. Y en otras ocasiones, Elena de White escribe para el que tiene la instrucción cabal y ha aceptado a Dios de corazón. Y aquí está para, mire, a mí ya me dieron la instrucción cabal. Yo no puedo saltarle a Dios con un cuento de que, ay, Señor, yo forniqué y excúsame, que yo no sabía. La fornicación hay que prepararla, hay que planificarla. No, yo no puedo caer en adulterio y después saltarle a Dios, oh, Señor, que yo no sabía. Perdóname, Señor, que la tentación fue muy grande y caí. Dios me va a decir, no, yo te dije en mi palabra que yo podía mantenerte sin caer. Tú solo tenías que buscar mi poder y yo te iba a sostener. Lo que pasa es que cuando llegue la tentación, Víctor, de que tú vayas a estar con otra mujer, una carne fresca, un cuerpo diferente, eso le gusta a uno, esa es la concupiscencia de la carne. ¿Y sabe lo que hacemos nosotros? Nos hacemos sordos al Espíritu Santo, al poder de Dios, y nos vamos detrás de esa mujer. Y después decimos, ay, Señor, es que yo caí porque la tentación fue grande. No, mentira. Usted cayó, ¿usted sabe por qué? Porque usted quiso. Y así mismo, hermano, cuando usted va a engañar a alguien, usted tiene que planificar el engaño. Y oiga lo que dice. Dice aquí: ningún hombre puede cubrir su alma con el manto de la justicia de Cristo mientras practique pecados conocidos o descuide deberes conocidos. Ahora, yo quiero, hermanos, que usted escuche esta cita. Mire, esta cita de Elena de White. Yo la quiero leer y quiero que usted la analice. Bueno, aquí hay otra que está en la Review Herald, 23 de mayo de 1899 también. Dice: Cristo imputa su perfección y justicia al pecador creyente que no continúa en el pecado. Repito, Cristo imputa su perfección y justicia al pecador creyente que no continúa en el pecado, sino que se aparta de la transgresión para obedecer los mandamientos. Usted puede decir, bueno, Elena de White fue una loca, ella no sabía lo que decía, pero Proverbios dice lo mismo, dice: el que confiesa sus pecados y se aparta, él alcanzará misericordia, pero tiene que apartarse. Tiene que haber un pare, tiene que haber un stop, que usted diga, después de aquí, con el poder de Dios, ya no vuelvo. No es que usted va a estar cayendo y levantándose, cayendo y levantándose. Y la última parte, hermanos, de la cita, yo quiero ahora que usted la escuche. Esto está en el libro, deme un momentito. Acá la tengo, ok. Bueno, hay muchas citas de ella donde dice que el sello de Dios solo será colocado en aquellos que hayan estado limpios, o sea, que no tengan hipocresía ni orgullo en su corazón, etcétera. Pero esta cita, mire, esta cita que yo quiero leerle, yo quiero que usted se la acuerde para siempre y diga, wow, pero entonces no es como me habían enseñado, no es como yo creía. Porque nosotros creemos, no, es así, es asá. No.
Oiga esta cita que quiero leerle, y ya con esta termino para leer entonces la última promesa, que para mí es la mejor. La última promesa, que para mí es, ¿cuál, hermanos? La mejor, que está en Primera de Corintios, el capítulo 10 y el versículo 1 en adelante. Primera de Corintios, capítulo 10, es el versículo 3, pero yo quiero que leamos desde el 1. Antes de leer esto, escuchen la cita. Está en Manuscritos 97, del 16 de octubre del año 1909. Víctor, escucha esta cita, y yo quiero que me digas, Víctor, si la habías escuchado en algún momento. Oiga lo que dice. Cristo tomó la humanidad y cargó con el odio del mundo para poder mostrar a los hombres y las mujeres que podían vivir sin pecado, que sus palabras, sus acciones y su espíritu podían ser consagradas a Dios. Podemos ser perfectos cristianos si manifestamos este poder en nuestras vidas. Cuando la luz del cielo descanse continuamente en nosotros, representaremos a Cristo. Fue la justicia revelada en su vida lo que lo diferenció del mundo y provocó su odio. Las palabras de Cristo están dirigidas a su pueblo en todos los tiempos. A nosotros, a quienes nos han alcanzado los fines de los siglos. Yo soy la vid verdadera. Oiga lo que dice la sierva del Señor. Cristo tomó la humanidad y cargó con el odio del mundo. Oiga, ¿para qué? Para mostrar a los hombres y las mujeres que podían vivir sin pecado. Y yo digo, óyame, es que la palabra de Dios es perfecta. Cristo dice, vino a la tierra para mostrar, como decía mi tocayo Víctor, que podemos vivir sin pecado. Ahora entiendo por qué que están sacando los libros de Ellen White y todas las revistas. Pero por supuesto, es por eso que, óigame, déjeme decirle algo. Se están haciendo 2 clases de trabajo en contra del espíritu de profecía. El primer trabajo es el trabajo bruto, es el trabajo de idiotez espiritual. ¿Cuál? Sacar los libros de circulación. Es un trabajo que no va a funcionar mucho. Y el segundo trabajo, que es el trabajo más fino, ¿tú sabes cuál es, Víctor? Que la mayoría, bueno, no la mayoría, pero muchos eruditos adventistas, teólogos y pastores, aparentan creer en Helena, pero mentira, la odian, la rechazan. Citan sus escritos, pero es de una forma sarcástica. Es de una forma sutil. Es para destruir poder de la palabra de Dios y el mismo poder del espíritu de profecía. Grave es eso, te lo dije yo. Vamos a concluir, hermanos, el estudio de hoy con 1 de Corintios, capítulo 10, versículo 1 en adelante. Recuerde, el texto central es el 13, pero vamos a leer desde el 1 para que usted tenga como una conclusión de todo lo que yo le he dicho. 1 de Corintios, es más, leas el capítulo entero. Yo motivo a la iglesia a que lea el capítulo entero. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron la misma vianda espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la piedra espiritual que los seguía. Y esa piedra era Cristo, o esa roca. Dice, mas de muchos de ellos no se agradó Dios, por lo cual fueron postrados en el desierto. O sea, la mayoría del pueblo de Israel murió en el desierto y murió perdido. Dice, empero, estas cosas fueron en figura de nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis honradores de ídolos, estén adorando ídolos, como algunos de ellos, según está escrito. Sentóse el pueblo a comer y a beber, y se levantaron a jugar. Dice, ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Eso no se le dice a la iglesia, Víctor. No, al muchacho que cae en fornicación, ¿tú sabes qué se le dice? Bueno, la solución a la fornicación, oiga, desde antes de bautizarnos, ya nosotros lo sabemos. ¿Cuál es la solución a la fornicación? Que el muchacho tiene que casarse, o dejar ese noviazgo y mantenerse disque puro con Dios. Eso es una mentira. En el tiempo de Dios, el que caía en fornicación, Dios lo mataba. ¿Y por qué hoy Dios no mata a todos los fornicarios? Porque todos hemos sido fornicarios, después de bautizados, hemos recibido un mensaje equivocado. Y la misericordia de Dios es tan grande que todavía a través del mensaje del cuarto ángel nos está dando una última oportunidad. ¿Para qué? Para que podamos optar por ese perdón, que usted le pida de corazón a Dios y que usted se arrepienta de verdad. Porque arrepentirse significa que usted se devuelve y no vuelve más por allí. Y oiga lo que dice, versículo 9. Ni tentemos a Cristo,
como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuremos, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Dice, y estas cosas les acontecieron en figura y son escritas para nuestra enseñanza, en quienes los fines de los siglos han parado. Escucha ahora, hermano, el mensaje de la palabra de Dios que continúa consistente. A usted y a mí nos enseñaron que la vida cristiana consistía en caer y levantarse. Caer y levantarse. Yo quiero que usted me busque en la Biblia dónde está ese mensaje. No se preocupe, yo no me voy a sentir mal. Escríbame en privado, póngamelo en público como usted quiera y dígame, pastor, mire, aquí le tengo 5 textos que presentan que la vida cristiana consiste en caer y levantarse y que Dios nos va a estar perdonando hasta que venga Cristo. Los grandes hombres de Dios, José y los 3 jóvenes hebreos de allá que no quisieron adorar y prefirieron morir antes de pecar, nos muestran la enseñanza de hoy. Pero oiga lo que dice el versículo 12. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. O sea, una vez más viene la palabra de Dios a recordarnos que Dios quiere firmeza, que Dios quiere que usted se mantenga, que viva de gloria en gloria, de victoria en victoria, porque es lo que Dios te da poder para que vivas así, siempre y cuando tú quieras, porque si tú no quieres, Dios no lo hará. Ahora, la palabra de Dios está diciendo, el que piense estar firme, mire, no caiga. No es de que, no, si tú caes, el Señor te levanta. Ese es el mensaje del hombre, esa es la fe del hombre. Pero la palabra de Dios dice, si tú piensas estar firme, no caiga, porque Dios te da. ¿Qué dice Judas 24? A ver si usted se acuerda. Que Dios es poderoso para mantenernos sin caída. Por eso que dice, no caiga. Porque si usted cae, cae porque quiso. Y allí es que ya no hay perdón. Cuando tú caes porque quieres, cuando Dios te está dando su poder y usted cae, hermano, usted se pierde. Y eso es lo que no le gusta a la iglesia, que se le diga. Pero ¿por qué es que se va a perder? No es porque Dios no sea misericordioso, no es porque Dios no sea perdonador. Es que ya Dios te perdonó cuando tú te bautizaste. Y al bautizarte, si fuiste instruido cabalmente, Dios te enseña en esa instrucción. Mira, yo te doy todo mi poder para que tú vivas en santidad. Lo que hace que yo me separe de una persona es el pecado. Si la persona peca, pasa a ser una autoridad de Satanás, propiedad de Satanás. Y entonces yo digo, no, yo quiero ser tuyo siempre, Señor, todos los días. Y Él dice, ¿tú quieres ser mío? Sí, Padre, yo quiero ser tuyo. Pues yo te doy el poder para que vivas en santidad. Y yo digo, pues está bien, dámelo. Ya tú no vas a caer. Hermano, si a usted lo justifican correctamente, si usted hubiera sido justificado correctamente, no estuviéramos pecando. ¿Por qué pecamos? Porque fuimos instruidos incorrectamente. Ahí es que está el problema. Recuerde ese verso. Último texto y aquí terminamos el estudio. Dice 1 Corintios 10:13. Esta es la promesa más maravillosa, la más completa, la más poderosa de la palabra de Dios. Y yo la comparto contigo. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, todas las tentaciones que a usted le han llegado son humanas, son de carácter humano. Y dice, pero fiel es Dios. Note, la palabra de Dios aquí ahora nos va a decir, óyeme, Dios es fiel. Pone de manifiesto en base la fidelidad de Dios para aclararnos algo bien grande. Dice, Dios es fiel. Dice, y Él no os dejará ser tentados más de lo que podamos sobrellevar. Mire, hermanos, cuando yo leo esa promesa, yo me siento tan maravillado. Y óigame, yo me pregunto, pero Dios está diciendo ahí algo. ¿Usted entiende lo que yo creo que dice ahí? ¿Usted lo entiende? ¿Qué dice allí? Que Dios en su poder dice, no te dejará ser tentado más de lo que tú puedas resistir. Oh, señores, eso no se llama misericordia infinita de Dios. Eso no se llama la gracia poderosa. Óyeme, Satanás viene a tentarte y dice que el Señor le permite a que él te tiente. El Señor lo permite. Pero dice la Biblia que Dios no te dejará ser tentado más de lo que tú puedas resistir. ¿Qué está diciendo el texto? Que no hay excusa para pecar. Que usted y yo no tenemos razón para pecar. Que si usted y yo queremos vivir en santidad, Dios lo logra a través del Espíritu Santo. Dice, no dejará ser tentado más de lo que podáis resistir. Miren, hermanos, ¿usted quiere más de ahí? No hay más de ahí. Óigame, cuando hay eruditos enseñándole a usted que nosotros como cristianos podemos pecar, Dios en su palabra dice, yo tengo el poder y yo te doy mi palabra fiel de que yo no dejaré que tú seas tentado más de lo que puedas resistir. Míreme, mi hermano, ahí está el diablo y Dios. Usted sabrá a quién le va a creer.
No, pastor, mire lo que han dicho muchas personas. Es que si después de bautizados yo peco una sola vez y me arrepiento de corazón, el Señor me perdona. Ah, entonces, ¿qué es lo que produce el perdón para ti? ¿Que te arrepientas de corazón? Y dicen sí. Entonces la pregunta es, ¿y si en un año yo vuelvo y peco y me arrepiento de corazón? Ah, bueno, Dios me perdonará. ¿Y si en 2 años yo vuelvo y peco y me arrepiento de corazón? También me perdonará. Y la pregunta es si hasta la cuánta es. En ese jueguito es que quieren mantener al pueblo de Dios hasta que venga Cristo para que se pierda. No, Dios quiere que usted entienda que Dios odia el pecado, que lo aborrece, que fue lo que provocó que Cristo tuviera que convertirse de Dios en hombre y venir a esta tierra y morir y sufrir de todas las humillaciones. Fue por el pecado. ¿Cómo tú lo vas a estar practicando hasta que Cristo venga? Y es que ni después de bautizado, Dios no quiere que tú peques ni una sola vez. Pastor, pero con todas las promesas que hemos presentado. El texto dice, Dios no te dejará ser tentado más de lo que pueda resistir. Dice, antes dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Se acuerda el versículo 12? El que piense estar firme, mire que no caiga. Hermanos, la palabra de Dios se está presentando en español de manera clara. No existe un camino del me caigo y me levanto, me caigo y me levanto. Dios quiere que usted se mantenga firme. ¿Cómo lo logro? Con todas las promesas que le aseguran. Oiga, Dios te asegura que Él te da el poder para vivir en santidad, sin caída, sin mancha. Porque de hecho es la iglesia que Cristo viene a buscar. Usted no lo ha leído en Efesios. Dice que viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga y sin cosas semejantes. Para lograr eso hay que romper el pecado desde hoy. ¿Y cómo lo logramos? Con el poder de Dios. A través de cada promesa que yo he leído. Y de muchísimas más que usted solo tiene que ir a leer la Biblia. Y todas esas promesas están ahí para los que quieren ser fieles a Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde y que Dios te selle para la vida eterna. Amén. No tenemos que hablar mucho más que ya creo que quedó claro. Yo estoy de acuerdo con el tema de hoy. Espero que a usted le sea de mucho beneficio. Muchísimas gracias, Amén. Pastor Cayo, por compartir con nosotros. Vamos a orar para terminar. No sin antes decirle que nuestro querido hermano Pastor va a volver a estar con nosotros. Él es parte de este canal. Quiero decir a ustedes, él es ya parte de este canal. Porque este canal no es mío, este canal es de Dios. Y si se viene a hablar palabra de Dios, Pastor, vamos a recibir palabra de Dios. Así que vamos a orar. Amén. Amén. Amado Dios y Padre, gracias. Gracias por este tema tan interesante, Señor, de las promesas. Gracias, Señor, porque este es un mensaje que va combinado con el tercer ángel. El cuarto ángel, Señor, debe alumbrar. Debemos apartarnos del pecado. Y Amén. las cosas venideras, lo que va a pasar. Amén. Ayúdanos, Señor, a escoger este tema para nosotros y apartarnos, Amén. Señor, del pecado. Bendice Amén. al pastor Víctor. Bendice también humildemente, te lo pido, para su familia. Bendice su Amén. ministerio. Bendice este canal y bendice a cada persona que van a ver este tema que hoy estamos presentando. Gracias. Lo rogamos y lo pedimos en el dulce nombre de nuestro Dios y Salvador, el Señor Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias, pastor. Nuevamente, Siempre. suscríbanse a este canal, denle me gusta y comparta estos temas para que la verdad presente pueda llegar a más personas. Recibe un abrazo de tu querido amigo y hermano Víctor Ventura. Hasta una nueva entrega. Chao. Amén. Gran final, último llamado profético, denunciando a Babilonia y anunciando el mensaje de los 3 ángeles. Gran final, último llamado profético,